Muy buenos días tengan todos ustedes. Damos la más cordial de las bienvenidas a este foro de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 en su eje vinculación, así como a la conferencia magistral Vinculación Academia-Empresa como ventaja competitiva para las universidades y las industrias que dictará el maestro Víctor Reyes Peniche. Nos acompañan presidiendo este acto el maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Casa de Estudios. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Mario Alberto Orozco Abundis, coordinador de Vinculación y Servicio Social. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional. Y por supuesto, nuestro conferencista magistral de esta mañana, el maestro Víctor Reyes Peniche. En primer término, escucharemos el mensaje del maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estimado señor vicerrector ejecutivo de la universidad, señor secretario general, señor rector de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estimado coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional, estimado coordinador de Vinculación y Servicio Social, distinguido conferencista que esta mañana nos hará el favor de dar la conferencia inaugural, estimadas y estimados rectores del Consejo de Rectores y funcionarios y directivos de la red universitaria, estudiantes y profesores de este centro universitario. Reciban una cordial bienvenida a este foro temático de consulta sobre el eje de vinculación en el marco del proceso de actualización del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Me permito reiterar nuestra bienvenida a todos ustedes y en particular al maestro Víctor Manuel Reyes Peniche, quien el día de hoy impartirá la conferencia magistral Vinculación Academia-Empresa como ventaja competitiva para las universidades y las industrias. En la literatura especializada se reconoce que una adecuada y fructífera vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores social, gubernamental y productivo permite impulsar los procesos de innovación y de desarrollo socioeconómico en las comunidades donde esta relación se articula de manera concertada. Hoy en día la universidad que no está vinculada con su entorno es una institución que no tiene los pies en la tierra. La economía en la sociedad contemporánea se sustenta cada vez más en el binomio conocimiento-tecnología y este se relaciona con el incremento de la productividad en las sociedades que han registrado mayor dinamismo en investigación, desarrollo e innovación. En particular, la investigación básica y aplicada que realizan las instituciones de educación superior constituye un poderoso medio para aumentar la productividad, la competitividad y el crecimiento. Es por ello indispensable generar los mecanismos de colaboración para propiciar una mayor pertinencia de los resultados del trabajo científico respecto a las necesidades y demandas de los diversos sectores sociales. La relación con la industria y con el sector productivo en general nos permitiría, por ejemplo, incrementar las acciones de transferencia y el número de patentes con los consecuentes beneficios para nuestros investigadores y para la propia universidad. Ya en el foro del pasado martes nos referíamos al limitado avance que tiene la Universidad de Guadalajara en esta materia. Aquí en nuestra institución, si bien la investigación impulsó un primer ciclo de mejoras de manera significativa e importante hace 25 años, hoy en día es esencial que a estos cambios académicos logrados
con la incorporación de la investigación, incrementemos sustancialmente sus resultados a través justamente de la vinculación. Es la vinculación la función que tiene el potencial para ser la palanca de nuevos cambios académicos. La vinculación con la sociedad y el sector productivo es esencial para la calidad y relevancia de las instituciones de educación superior. Por eso, la universidad debe recuperar su papel y responsabilidad hacia la sociedad y fortalecer estos mecanismos de vinculación. Por eso, es importante que consideremos los siguientes elementos. Número 1, rediseñar nuestra política de vinculación revisando las acciones de consultoría, el servicio social, las prácticas profesionales, entre otros elementos para relacionarlos mejor con el entorno. Número 2, que cada programa de licenciatura, cada programa de especialidad, maestría y doctorado tengan como fundamento de su acción, junto con la currícula y en primer orden de importancia, las instituciones, acciones o sectores con los cuales estará vinculada desde un primer momento. La participación con los sectores gubernamental y productivo para determinar los principales problemas de Jalisco con el objetivo de impulsar una política regional de desarrollo social y económico. Propiciar que los centros universitarios se fortalezcan como polos de desarrollo desde sus regiones, coadyuvando a su transformación y desarrollo cultural y productivo. Por último, promoviendo una política institucional que impulse la transferencia de conocimiento para el fortalecimiento y creación de entidades productivas en Jalisco. En este sentido, es conveniente explorar los alcances, ventajas y desventajas del modelo llamado de triple hélice, que conjuga por un lado al gobierno, por otro a la empresa y por otro lado a la investigación a través de las universidades. Como sabemos, este modelo propone un esquema de vinculación entre disciplinas y conocimientos, donde las instituciones de educación superior desempeñamos un rol estratégico generando los vínculos con la industria y el gobierno. El modelo se centra, como es sabido, en el análisis de las interacciones mutuas entre universidad y entornos científicos como primer hélice, así como las empresas e industrias, el sector productivo como la segunda y las administraciones o gobiernos como tercera. Es preciso reconocer que además de estos tres núcleos es esencial la gasolina que lo movería, que es el acceso al financiamiento. Habrá que valorar si esta propuesta u otras que discutamos nos permitirían desarrollar una nueva dinámica de intercambio para la generación de productos y dinámicas pertinentes en el desarrollo en condiciones de sustentabilidad, en el concierto con los demás actores de Jalisco. Sin más que agregar, agradezco a cada uno de ustedes su activa participación en este foro y me permito, si es posible, pedirles a todos ustedes nos pongamos de pie para la declaratoria inaugural. Siendo las 10:25, a nombre de la comunidad de nuestra Universidad de Guadalajara, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del Foro de Vinculación en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara con visión al año 2030. De nueva cuenta, sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por su participación. Muy amables. Muchísimas gracias, señor rector. A continuación, despedimos a las autoridades que nos acompañaron en el presidium en esta inauguración para inmediatamente iniciar con los trabajos académicos de este foro de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030. Para lo siguiente, y haciendo una semblanza de nuestro conferencista, queda en uso de la palabra el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia.
a este foro de vinculación ligado al proceso de actualización del Plan Institucional de Desarrollo. Pues nos da mucho gusto recibir esta mañana al maestro Víctor Reyes Peniche, quien nos impartirá nuestra conferencia inaugural esta mañana, antes de pasar a las mesas. Bueno, Víctor Reyes Peniche es maestro en Administración, con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado con mucho éxito en el ámbito financiero, económico, científico, tecnológico, empresarial y de vinculación, tanto en la iniciativa privada como en los sectores social y público. Sus proyectos, además de beneficiar a nuestro país, han trascendido fronteras. El maestro Reyes Peniche ha sido fundador, cofundador e impulsor de varias empresas innovadoras y emprendedoras de base tecnológica como México Innova, Startup Weekend, Skyrocket Tech Lab, The Founder Institute, capítulo Ciudad de México, Shout and Tweet, Startup Dojo, me estaba poniendo a prueba mi pronunciación en inglés. Además, ha sido miembro del Consejo de Administración de Honori Aqua Farms Incorporated, Jardín de Innovación y consultor para Tech BA Silicon Valley, entre otros. En el sector público, Víctor fue responsable de la planeación estratégica y tecnológica en el Instituto Mexicano del Petróleo. En el gobierno federal fue director de negocios de innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, fue representante de México en varios comités y grupos de expertos en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, tanto en la OSD en París, así como en la ONU en Ginebra. Su más reciente actividad fue como director corporativo de innovación del Health Digital Systems, empresa líder de tecnologías de información para el sector salud en México y varios países de Sudamérica, siendo responsable de las áreas de innovación y fomento, planeación estratégica, procesos y calidad de integración corporativa. Ha sido además docente en el Sistema Tecnológico de Monterrey y en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Occidente en las asignaturas de Finanzas e Innovación en los niveles de licenciatura y maestría. Actualmente, Víctor Reyes se desempeña en la incubación y la aceleración de empresas de base tecnológica, además en una empresa de acuacultura, y realiza trabajos de consultoría en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento en Estados Unidos, México y Colombia. Pues reciba la más cordial de las bienvenidas, Víctor, y con mucho gusto vamos a escuchar su intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Héctor Raúl, muy amable. Agradezco a las autoridades que estuvieron aquí en el presidium, a las demás autoridades que están aquí presentes y a la comunidad de la Universidad de Guadalajara por esta invitación que me hacen para platicar el día de hoy de este tema. Que bueno, es un tema por demás interesante al día de hoy. Creo que así como el emprendimiento, la innovación han venido a tomar un papel importante, se han vuelto, hasta podríamos decir, una moda en algunos momentos, el tema de la vinculación también. Y por eso hay que tratarlo con cuidado para evitar que se vuelva eso, un tema choteado, una cosa de moda y que después se olvide, ¿no? Creo que el tema de vinculación es por demás importante, ya que, como lo vamos a comentar durante esta plática, creo que no todos somos buenos para todo, ¿no? Tenemos competencias, capacidades y habilidades distintas y por lo tanto nos debemos de complementar con otros las cosas que nos hacen falta. Y es ahí el principio muy sencillo de por qué nos debemos vincular nosotros con otras organizaciones, con otras personas, con otras instituciones. El hilo conductor que voy a seguir en esta charla lo podemos ver aquí, donde quiero hacer algunas reflexiones sobre el contexto en el que se da la vinculación academia-empresa, después hablar
de la vinculación academia-empresa en México, si ha estado evolucionando o se ha estancado. Siguiente, ¿qué consideraciones hace la regulación mexicana con respecto a la vinculación? Sí que hay que recordar que a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología de las modificaciones que se hacen en el 2009, ya comienza a verse la vinculación y la innovación dentro de este documento regulatorio. Después algunos esfuerzos para generar y promover la vinculación y algunos casos de éxito en los que he estado involucrado directamente de transferencias de conocimiento, de tecnología y de vinculación con la ciencia y la academia en empresas del sector privado. Para empezar vamos a hablar sobre algunas reflexiones de dónde está el contexto de la vinculación academia-empresa. Y yo diría aquí que el objetivo principal de la vinculación debe ser que los científicos se involucren con los problemas de la industria y que la industria se comprometa, ¿sí?, con invertir en ciencia, tecnología e innovación. Por lo que hablábamos, ¿no? Las industrias no saben producir conocimiento, no saben generar desarrollo tecnológico, ¿sí?, y las universidades no tienen muchas veces las capacidades para comercializarla, para producirla. Entonces ahí es donde se debe dar esta unión y sobre todo entendiendo que las competencias y las capacidades fuertes de generación de conocimiento obviamente están en la universidad, ¿sí?, y no se pueden quedar aquí, sino que se tienen que transferir a la industria para que se conviertan soluciones reales, soluciones prácticas, muchas veces soluciones innovadoras que resuelvan algún problema en la vida diaria, es decir, que mejoren la calidad de vida del individuo, del ciudadano en nuestra sociedad. Hasta hace no muchos años, sí, yo diría hasta hace pocos años todavía, había un cierto paradigma, ¿no?, un cierto tabú en cuanto a que pues, en las empresas se pensaba que los investigadores eran personas que estaban todo el día con una bata blanca encerradas en un cubículo y que pues estaban por ahí en las nubes flotando y tratando de escribir papers nada más, ¿no? Y las universidades o los investigadores pensaban que las empresas no entendían lo que ellos hacían, no les interesaba el conocimiento y tampoco sabían lo que querían, ¿no? Yo creo que esto se ha roto en los pasados años, este paradigma, y hoy en día hay ejemplos muy exitosos de lo que ha sido la vinculación academia-empresa, y son ejemplos muy palpables que podemos ver en el día a día, ¿no? Hay que aprovechar las capacidades que cuenta una universidad como la de ustedes, la Universidad de Guadalajara, que tiene varias centenas de investigadores reconocidos por el SNI, por el Sistema Nacional de Investigadores, y que eso es una ventaja competitiva muy fuerte que no tienen muchas de las instituciones, ¿no? Hemos visto en el pasado, como mencionaba atentamente Héctor Raúl en mi presentación, estuve al frente del área de la Dirección de Innovación en el CONACYT, y pues me tocó armar todos estos programas que al día de hoy existen del programa Estímulos a la Innovación, el Fondo de Innovación Tecnológica, etcétera, en los cuales lo que se busca es cómo hacer que se vincule, o sea, cómo las empresas van y buscan a la academia para que les ayude a resolver sus problemas. Y creo que es con esos programas, con esas políticas públicas que se comenzaron a implementar en el pasado reciente, se ha logrado un poco romper ese paradigma y ahora se empiezan a hablar. Quizá al principio fue una vinculación un poco forzada, cuando nosotros dijimos, bueno, si vienes solo, empresa, te doy $1, si vienes acompañado de una institución de educación superior o un centro público de investigación, te doy 100. Entonces al principio fue un poco forzada, llegó a haber mucha vinculación simulada, pero creo que a lo largo del desarrollo de los proyectos, ambas partes, industria y academia, se han dado cuenta de los beneficios que tiene el complementarse, ¿sí? Como les digo, no es justo que todo el conocimiento que se genera, que a veces se queda en una patente en algún librero ahí de la universidad, se quede ahí cuando puede llevarse a la realidad y resolver un problema que le aqueja a la sociedad. Entonces vamos a abordar sobre este tema durante la charla, ¿no? Y muchas veces, bueno, la academia desconoce los proyectos y las necesidades de la industria. Fíjense que inclusive mi experiencia al pasar en el sector público por el sector petrolero,
yo estuve como responsable de planeación estratégica tecnológica en el Instituto Mexicano del Petróleo, que si ustedes lo ubican es el brazo de investigación de Pemex. No forma parte jurídica de Pemex, no depende de un peso de presupuesto federal, no recibe el IMP, todo lo tiene que hacer a través de su propia facturación y su obligación por objeto social está en generar investigación y desarrollo para resolver los problemas de petróleos mexicanos. Y pues sí, en efecto, ahí es donde uno se da cuenta de lo lejos que está la realidad, ¿no? En donde una institución como Petróleos Mexicanos está, pues por su posición política, está poco interesada a veces en un horizonte mayor a 6 años, que es lo que le toca a una administración, y por el otro lado, los investigadores pues están felices en su lugar generando papers, congresos y demás. Entonces de ahí también cuando se genera la famosa Área 7 del Sistema Nacional de Investigadores, que es la de tecnología, y se comienza a meter un poco más el tema de la producción tecnológica y de innovación por parte de los investigadores. ¿Qué pasaba? Llegamos a tener investigadores que dejaban de producir sus papers por generar tecnología. Hubo un caso particular que me tocó llevar de cerca en el CONACYT, en el cual un doctor muy reconocido en Cuernavaca generó un tratamiento en base a electromagnetismo para curar las heridas de pie diabético. Entonces generó esa patente, generó un negocio muy importante alrededor pero perdió el estímulo del SNI, porque como se dedicó a producir una patente con esa tecnología, dejó de escribir sus papers y perdió el estímulo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de detalles que hay que empezar a articular y a ligar uno con otro para que se promueva, ¿no? Porque muchas veces los investigadores, ese es el tema que tienen, ¿no? Que no tienen un estímulo, un incentivo para generar tecnología y por eso también están en la parte del conocimiento. Entonces yo creo que aquí hay que entender muy bien el objeto primordial o el objeto de ser de todos los que participan en ese ecosistema, ¿no? En donde las universidades no es crítica, las universidades son exactamente para generar conocimiento y formar recurso humano, ¿sí? Pero ese recurso humano después debe de ir a la industria para ayudarle a resolver sus problemas y ese conocimiento se debe devolver en realidades que se puedan utilizar en el día a día, ¿no? Y ya las empresas son las que se pueden meter en esos bretes de andar viendo cómo producen, cómo comercializan y demás, pero debe ser un vínculo, ¿sí? entre ambos sectores para que se puedan cumplir con esos objetivos. Quisiera también tocar un poco de lo que es la cadena de valor que se ha mencionado entre la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Hasta hace algunos años también hablábamos de la cadena educación, ciencia y tecnología. Después se le añade el eslabón de la innovación y por ahí me aventé yo la puntada de ponerle otro eslabón más que es el del emprendimiento, porque a final de cuentas lo que se genera como innovación no es innovación si no lo llevamos al mercado y los emprendedores son los que muy activamente el día de hoy nos están ayudando a llevar esas innovaciones al mercado a partir de la creación de nuevos negocios de base tecnológica. Pero las actividades, fíjense cómo impactan en lo que les decía, la importancia de la universidad, que es la que tiene los dos primeros eslabones, ¿sí? La parte de educación y la parte de ciencia, y por ahí una frontera también en la parte de tecnología, pero si no existieran esos eslabones, difícilmente podemos llegar a generar la otra parte que es la innovación y el emprendimiento. Ahora bien, me van a decir, bueno, pero también la estrategia que el gobierno utilizó en algún momento de los changarros, ¿no? Vamos a poner tintorerías y taquerías y esas cosas. No estamos peleados con eso tampoco. El emprendimiento tradicional se vale y es para resolver ciertos problemas. Pero aquí estamos hablando en esta cadena de lo que son los emprendimientos de base tecnológica, ¿sí? Nuevos negocios con alto valor agregado que son los que se producen a través de recorrer por toda esta cadena. Por lo tanto, las actividades de vinculación van a tocar exactamente del primero al último eslabón dentro de esta cadena de valor agregado entre educación básica, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Ahora bien, también mencionaba el señor rector lo del modelo de la triple hélice, que vemos ahí al sector productivo, a las instituciones educativas o centros de investigación
y al sector gobierno, donde cada uno tiene su rol que jugar. Pero también estaría un poco arcaico si lo dejamos en 3 hélices nada más, ¿no? Creo que el día de hoy hay muchas más hélices, ¿sí? Aquí yo contaría este modelo de que ya no es la triple hélice, sino como sextuple hélice, ¿no? En donde tenemos un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, en el cual participan, sí, los que ya vimos ahorita, ¿no? Que son el gobierno, el sector científico académico, el sector empresarial, pero también hablaba el señor rector de una parte muy importante que es la del financiamiento. Entonces, aquellos entes que nos ayudan con el financiamiento de todas estas actividades también son otra hélice más dentro del modelo y por lo tanto la vinculación y la articulación se tiene que dar también con esta hélice y con otras 2, ¿sí? La de los emprendedores que ya hablábamos ahorita y la de ciertos organismos habilitadores, esos habilitadores que son consultorías en temas legales, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos son los que conforman este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y por lo tanto la vinculación y la articulación debe de tocarlos a todos ellos para que pueda tener ese impacto que se está buscando, ¿no? En la parte del financiamiento es muy interesante porque ya no solo es un tema de esperar a estirar la mano, ¿no? A que el gobierno nos esté dando recursos. Ya el financiamiento privado para todo este tipo de cosas ha ido cambiando y ha ido creciendo. Fíjense, nada más un dato. Cuando hablamos del sector empresarial en México, aquellas empresas que estaban interesadas en tecnología, si vemos datos, por ejemplo, al 2000, veíamos que el 25% de las empresas no tenían el menor interés en temas de tecnología. Y del otro 75% restante, alrededor de la mitad solo estaba interesada en la adquisición y asimilación de tecnología. Para el 2006, sigue habiendo un 25% que no está absolutamente interesado en tecnología, pero del otro 75% hubo una recomposición, en donde ahora casi el 60% de las empresas ya estaban interesadas no en adquirir y en asimilar tecnología, sino en desarrollar tecnología. Y ahí es donde se empiezan a dar esas incorporaciones de maestros y doctores en la industria para empezar a resolver esos temas de desarrollar la tecnología adentro. Pero tampoco es algo que lo resuelva, ¿no? Porque las empresas no van a estar contratando y teniendo ya su grupo de SNIs y cosas dentro de la industria, creo que no tiene mucho sentido. Entonces, más bien ahí es donde se empieza a decir, ok, maestros y doctores a la industria sí, pero nos vinculamos con la universidad, con la academia, con los centros de investigación, que además son los que tienen toda la infraestructura que se necesita para poder generar ese conocimiento que estamos hablando. Entonces, las empresas en México, cuando empiezan a voltear hacia incorporar la ciencia dentro de la empresa, empieza a invertir más dinero. Por lo tanto, estamos hablando que al principio de estos temas, el 20% del financiamiento de la investigación y el desarrollo lo ponía la empresa y el 80% el gobierno, y eso se ha ido modificando y prácticamente estamos hablando de que el 50% de los recursos que se utilizan para investigación y desarrollo viene de la industria y el otro 50% del gobierno. Pero, por ejemplo, lo que le decimos a los muchachos cuando están arrancando sus emprendimientos, que a veces cuando están haciendo su presentación de sus proyectos y les preguntamos qué necesitas y dicen $1,000,000 a fondo perdido, pues creo que por ahí empezamos mal, ¿no? Lo primero que debe buscar uno es empezar a financiar todo esto de la parte privada para generar valor agregado, para generar ventajas competitivas que después nos permita ir a los fondos que también están cambiando su visión para poder empezar a financiar estas actividades. Sí, debo reconocer que todavía nuestro sector financiero en México es un sector financiero muy tradicional, muy conservador, ¿sí? Muy averso al riesgo, que cuando hablamos de fondos, pues prácticamente es una visión de fondos de capital, no le entran todavía al capital semilla o al capital de riesgo, aunque ya ha estado modificándose un poquito, ¿no? Todavía hace 3 años en un primer foro de capital emprendedor que hubo ahí en Nacional Financiera en la Ciudad de México,
Les decía yo que, bueno, ya por lo menos los emprendedores ya se fueron ahora sí seguros de que nadie los va a apoyar, ¿no? Cuando el director de la Asociación Mexicana de Fondos de Capital decía, pero por supuesto que hay financiamiento, ¿no? Bueno, ¿y qué se requiere para que nos den financiamiento? Ah, bueno, que nos den el 70% de su empresa y 2 asientos en el consejo y que esto, y que lo, en fin, ¿qué emprendedor va a tener ganas de hacer algo, de innovar, de investigar, de generar tecnología con esas condiciones, ¿no? Sin embargo, al día de hoy también ha evolucionado mucho ese tema y ya hay fondos de capital que le empiezan a entrar a estos temas, ¿no? Nada más que uno de los casos de éxito que les voy a platicar de una empresa del sector acuacultura en la cual tengo fortuna de participar. Estamos hablando de que los primeros $3 millones para el desarrollo los levantamos de inversionistas ángeles, ¿sí? Que lo único que creyeron era en la tecnología, que todavía era una etapa muy temprana donde había mucho riesgo involucrado, donde estábamos empezando a producir una especie de camarón que no se había utilizado nunca en esos lados del Pacífico donde estábamos, y además que era una granja donde se iban a alimentar de algas marinas, ¿no? Entonces, pues como que sonaría medio raro, pero sin embargo, al día de hoy ya se tiene vendida la primera producción y estamos escalando ya con $15 millones para la expansión comercial. Y esto nació de eso, de inversionistas ángeles que creyeron en esa tecnología, que estaban totalmente inciertos de si iba a ser negocio o no y de que si iba a tener éxito técnico y éxito comercial, pero que les llamó la atención la tecnología detrás de esto, la investigación detrás de esto que le hicimos vinculada con muchas instituciones, y a partir de ahí es que empieza a tener éxito este tipo de actividades. Entonces, esta es la visión actual que tenemos, no de una triple hélice, sino de muchas hélices más que están formando parte del ecosistema y del movimiento que hay que articular. Obviamente esto nos complica las cosas, porque ya no es nada más vincular y articular a 3 participantes, sino ahora es a bastantes más, ¿no? Por ahí cuando arrancábamos el tema de la innovación dentro del gobierno, ahí en la parte del CONACYT, fue cuando se dio una etapa de crisis importante en el 2009, que inclusive los trabajos que estábamos haciendo en la OSD para la estrategia de innovación cambiaron y se dijo, bueno, necesitamos innovación para salir de la crisis. Entonces, aquí es donde se maneja este tema que iba a ser una de las claves para la recuperación de los países. Pero desde allá dentro de la OSD, con todos los países participantes, se decía esto también. Producir innovación de tal impacto exige enfoques coherentes que comprometan la vinculación de todos los actores involucrados, sector gobierno, sector privado y sector científico académico. Entonces, una prueba más de que el tema de vinculación se veía como necesario para que se pudiera generar la innovación que se necesitaba para poder sacar a los países de la crisis y poderlos poner en una ruta de crecimiento sostenible nuevamente. Ahora bien, acá hay una parte de crítica también que me ha tocado vivirla en muchas instituciones. La vinculación no es vender proyectos de servicios de bajo valor agregado que cualquier otro proveedor los podría hacer. Y eso muchas veces fue motivado dentro de la propia universidad. ¿Sí? Cuando se crea una coordinación de vinculación y se le dice, al año siguiente me tienes que conseguir el 20% de presupuesto en actividades de vinculación. Obviamente orillan a que la universidad se tenga que ir a vender no a sus investigadores, no a sus proyectos de alto valor agregado, sino a vender servicios. ¿Por qué? Porque tiene que generar efectivo de corto plazo. Y esto, para mí, en muy particular punto de vista, prostituye la naturaleza de la institución, que es agregar valor a través del conocimiento, que ya lo hablábamos en un inicio, y además de que es una competencia desleal, porque normalmente las universidades públicas tienen un presupuesto con el cual cubren sus gastos de operaciones, nómina, y por lo tanto pueden llegar a ofrecer esos servicios de bajo valor agregado a un costo por debajo de lo que los proveedores normales lo harían, ¿no? Y eso me tocó vivirlo también en el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿sí? En donde el presupuesto más o menos que debíamos nosotros recabar por parte de las ventas que se hacían, como les decía, yo no recibía el IMP un solo peso de presupuesto federal, teníamos que generar alrededor de 4,500 millones de pesos anuales para cubrir los gastos. ¿Y qué acabábamos haciendo?
pintando los centros de capacitación de Pemex, organizándoles desayunos y boberas de ese estilo, precisamente por la urgencia de hacerlo. Y era una cosa era un círculo vicioso, ¿no? Porque por un lado Pemex, como nos podía contratar directamente sin pasar por ninguna licitación, pues era más fácil que el IMP le fuera a pintar sus paredes, y para nosotros que necesitamos facturación, pues también era más fácil aceptar cualquier trabajo de esos. Entonces no se vale, eso no es vinculación, ¿sí? Cualquier coordinación de vinculación que me diga que hace eso no es una coordinación de vinculación, porque eso lo puede hacer cualquiera adentro que sepa qué vender, y proyectos de consultoría, y te vendo tiempo de alumnos, etcétera. No va por ahí. Creo que la universidad es mucho más que eso, y para eso tienen investigadores, y para eso generan patentes, y para eso están haciendo las cosas bien, para poder ofrecer eso, el valor agregado de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en esa vinculación academia-empresa en México, ¿no? Y no sé, aquí la pregunta que yo lanzo es, ¿ha evolucionado o se ha estancado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se ha estancado? Quizá no ha ido en retroceso, pero sí tampoco ha evolucionado, ¿no? Precisamente por este tipo de detallitos que se presentan. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco de qué es lo que ha pasado. Todos los diagnósticos que se hacían respecto al sistema de ciencia, tecnología e innovación en México llegaban a la misma conclusión. Es un sistema pequeño y poco articulado. Y ahí siempre me gusta mencionar una frase de mi antiguo jefe ahí en el CONACYT, el maestro Juan Carlos Romero Hicks, que decía: en México somos campeones en microesfuerzos macrodesintegrados, ¿no? Entonces somos muchos, todos estamos haciendo algo, sí, pero no nos hablamos unos con otros. Todo el mundo nos queremos colgar nuestras medallitas, ¿sí? Y queremos hacer las cosas solos en lugar de hablarnos. Entonces ese era un diagnóstico muy fuerte, un sistema pequeño, casi no hay nada, y poco articulado. Y si se fijan en este diagnóstico, que ya es de varios años atrás, vean, y creo que les podría sonar que lo hicieron ayer el diagnóstico, ¿no? Porque son cosas que siguen siendo muy vigentes. Limitada capacidad de producción de conocimiento científico-tecnológico, escasa demanda de tecnología, conocimientos y recursos humanos calificados por parte de empresas, sistema de producción de conocimiento dominado por universidades y centros públicos, y no se han desarrollado mecanismos y funciones de vinculación o transferencia de conocimiento. Se han hecho cosas, pero creo que sigue siendo ese un diagnóstico muy vigente. Luego, para el inicio de la administración, que además se tardó en generar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si se fijan, no es 2006, 2012, sino que salió hasta el 2008, 2 años después de que habíamos comenzado el sexenio. Y en base al diagnóstico que había anterior, es que se generan aquí cierto tipo de políticas, ¿no? Y aquí hablábamos de una política, de establecer políticas de Estado para fortalecer esa cadena de la que ya hablábamos anteriormente. Y había ciertas estrategias. La primera de ellas, la 1.1, decía mejorar la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, fortaleciendo los vínculos entre todos los actores. Ya veíamos el gobierno, no solo a nivel federal, sino hasta llegar a niveles municipales, ¿no? Y algunas líneas de acción ahí, como instrumentar mecanismos de promoción para la creación de redes, alianzas, impulsar la creación de esquemas de innovación que articulen la participación de los actores, contribuir a la generación de patentes y desarrollos en innovación. Entonces, estaba en la administración anterior y sin embargo no hubo muchos resultados todavía palpables en cuanto a los programas, y ahorita voy a explicar algunas de las situaciones por las cuales no tuvieron resultado. Ahora, cuando vemos lo que se está haciendo al día de hoy, que nuevamente no se ha todavía publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, esto se pretende tener más o menos por abril del 2014, pero ya hay definidas aquí ciertos ejes y líneas, ¿no? Que son que la inversión que siga creciendo. Fíjense, ese tema ya hasta parece choteo, ¿no? El que alcance el 1% del PIB, porque ha estado eso desde el 2000, ¿no? Desde el 2000 dijimos que queríamos llegar a tener el 1% y pues ya llevamos
13 años de eso y seguimos teniendo pues apenas el 0.5% del PIB para esto, ¿no? Y es que bueno, pues cuando vienen los recortes, pues lo primero que le toca es a estos temas, ¿no? Creo que ha faltado un poquito esa visión desde adentro, ¿no? Cuando se dice, oye, es que le tenemos que quitar presupuesto a ciencia y tecnología, ¿por qué? Porque hay que resolver problemas de alimentación, de seguridad. Pues sí, maestro, pero si supieras que generando investigación de fondo, innovación, puedes resolver esos problemas de seguridad, de alimentación, ¿sí? Entonces no le quitarías el dinero al área de ciencia y tecnología, pero siempre tenemos esa visión más de poner parches y resolver cosas en el plazo inmediato que en realidad ir al fondo de las cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo ahí el tema del 1% del PIB, que bueno, hay acciones que nos dicen que puede aumentar un poco durante estos primeros años. Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano, que sigue siendo un eje rector para ustedes como universidad. Impulso y desarrollo de las vocaciones y capacidades de ciencia y tecnología para fortalecer el progreso regional. También necesitamos dejar de tomar estos temas de manera centralizada y mandarlo a las regiones, por eso la importancia que durante los últimos años se ha manejado en cuanto a sistemas de innovación regional. Contribuir a la transferencia, y aquí viene el tema interesante para nosotros, contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, privado, ¿sí? Y sobre todo social. Esa parte no hay que perderla de vista porque quizás hemos estado hablando ahorita de la parte productiva, pero también el sector social tiene un impacto grande cuando hablamos de transferencia de tecnología. De hecho, hay una corriente muy fuerte en cuanto a lo que es emprendimiento social y emprendimiento sustentable. Y cómo esos emprendimientos sociales también tienen un modelo de negocio y no necesariamente el decir algo social, bueno, este es subsidiar a alguien, ¿no? Puede generar y puede ser un negocio también. Entonces, por eso es que hay que hacer esa vinculación también con el sector social, no solo para generar soluciones a sus problemas, sino también para que a partir del sector social se empiecen a generar negocios que tengan un impacto económico para los involucrados. Y el último, que es contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica tecnológica, que sigue siendo algo que se repite cada vez que hablamos del tema de programas de ciencia y tecnología. Y ahora, una de las líneas que se manejan en este eje de la vinculación es el desarrollo de programas específicos de fomento a la vinculación, así como la creación de unidades sostenibles de vinculación y transferencia del conocimiento. Entonces, la importancia que en las instituciones existan las oficinas de transferencia de tecnología, precisamente para eso, para que ese gran conocimiento y ese gran capital humano que está generando en las instituciones pueda tener una repercusión en la vida pública, en la calidad de vida del ciudadano en nuestro país. Segundo, la promoción del desarrollo emprendedor con el fin de fomentar la innovación, lo que veíamos hace rato, ¿no? Un último eslabón en la cadena que es el del emprendimiento, el del emprendimiento de base tecnológica, el emprendimiento sustentable. La incentivación, el impulso y la simplificación del registro de la propiedad intelectual entre instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica nacional. Es un tema que, bueno, aquí anda sentado aquí adelante Eric Fernández, responsable del tema de propiedad intelectual aquí en la universidad, y tiene, creo que bastante idea de qué se trata este tema y de lo complejo que puede llegar a ser a veces el registro de la propiedad intelectual. Y aquí es un tema que toca muchas aristas, ¿no? Porque siempre nos pasaba mucho ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo, en que muchas veces el ego de los investigadores, de decir, miren lo que hice, hacen que hable públicamente de su desarrollo y en ese momento pierde muchas de las oportunidades de patentamiento cuando ya hay una mención pública de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, hay muchas aristas aquí en este tema de la propiedad intelectual. Es, creo que una charla independiente, pura propiedad intelectual, pero aquí, bueno, digamos que lo importante aquí para efectos de la vinculación es que se busca simplificar eso.
Y obviamente en la vinculación pues vienen ya los temas de donde hay que bordar fino respecto a las negociaciones, los contratos, los convenios de colaboración entre la academia y la industria para el tema de la propiedad intelectual, ¿sí? En donde hay muchas universidades que están dispuestas a compartir la propiedad intelectual de los desarrollos que se hagan en conjunto de la industria, hay otros que dicen yo me quiero quedar con él, hay otros que son la empresa, oye yo empresa te estoy contratando para que me hagas esta investigación, pero la idea fue mía, entonces la propiedad intelectual es mía, en fin. Entonces es una discusión ahí interesante y que va dentro de los procesos que hay que crear cuando hablamos de echar a andar una oficina de transferencia de tecnología. Y por último, la generación de pequeñas empresas de alta tecnología y el impulso al registro de patentes. Es algo que en algunos de los fondos que tiene el CONACYT se exige que haya por lo menos una generación de patentes, en algunos otros no, como que se ha perdido ese tema. Entonces, al no exigir que haya una generación de patente, estamos provocando que el nivel de innovación que se haga en la industria sea innovación marginal, ¿no? Porque son siempre mejoras a procesos y cosas del día a día y no nos vamos a pensar un poquito en cómo hacer una innovación distintiva que pueda generar o una nueva patente o una modificación alguna de las patentes ya existentes, ¿no? Y obviamente esto cómo lo hacemos a través de negocios de alta tecnología, nuevos negocios de valor agregado que sean los que puedan estar llevando al mercado estos resultados. Ahora, como les mencionaba, existe a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología que se modifica en el 2009, sigue siendo Ley de Ciencia y Tecnología, aunque ya incluye todo el tema de innovación, porque lo que pasó en ese momento es que el proceso legislativo era distinto si queríamos hacer una ley de ciencia, tecnología e innovación, que ya llevaba un cambio en el nombre de la ley, hubiera sido un proceso más largo. Por lo tanto, lo que se hizo fue dejar el nombre de Ley de Ciencia y Tecnología, pero se le incluyó todo el componente de innovación. Y no fue nada más incluirle 100 veces la palabra innovación en el texto, sino dar un giro por completo a lo que se estaba haciendo. Y de ahí nace el tema de la vinculación como un concepto de ley, en donde se habla, no, fíjense lo importante aquí el asunto, no se habla de oficinas de transferencia de tecnología, sino de unidades de vinculación y transferencia del conocimiento. Entonces se le da un peso mucho mayor a la simple transferencia de tecnología. Entonces aquí esa Ley de Ciencia y Tecnología en su capítulo 7 nos habla de la vinculación del sector productivo y de servicios con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Aquí un artículo 39 que nos habla de que las dependencias sean instituciones de educación, centros públicos de investigación, deben de promover activamente el desarrollo tecnológico y la innovación. Entonces fíjense, ya no es nada más generar conocimiento y formar recursos humanos, ya por ley también deben de promover activamente el desarrollo tecnológico y la innovación. Después viene por aquí otro artículo en el que habla de proyectos, de darle prioridad a proyectos cuyo propósito sea promover la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico, vinculándose con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en particular la pequeña y mediana empresa de México. Entonces, se fijan, en la propia ley se van bordando las cosas que necesitamos para poder generar esa vinculación de alto valor. Se habla igual de los proyectos como prioritarios en aquellos que dan sustentabilidad, ¿sí? Asociaciones, o sea, vinculaciones entre academia y empresa que busquen crear redes científicas y tecnológicas y proyectos de vinculación que puedan generar en servicios que incidan en la mejora de la productividad y la competitividad de la industria nacional. Ahora, se habla aquí de una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología, entonces nuevamente nos lleva a uno de los factores de vinculación en donde, a ver, la industria debe de declarar que tiene un interés en una aplicación de la tecnología que se está generando en la universidad. Aquí tampoco ahorita es tema de la charla del día de hoy, pero normalmente uno de los procesos dentro de una oficina de transferencia de tecnología es la de la construcción de los casos de negocio, en donde la oficina de transferencia lo que hace es
reunirse con el investigador o con el grupo que desarrolló cierta tecnología, ¿sí? Entender qué es lo que hace, entender cuáles son las distintas aplicaciones que puede tener esa tecnología, para qué industrias puede estar resolviendo qué tipo de problemas, y a partir de ahí entonces se hacen los casos de negocio. Es decir, se dice, bueno, esto podría tener un impacto de tal magnitud en la parte financiera económica de la empresa y un impacto en la resolución de problemas a nivel industria de esta magnitud, ¿no? Aquí se habla de los apoyos también, en donde se garantiza que va a haber un apoyo para este tipo de proyectos, pero también se habla de una administración del riesgo en esos proyectos. Y se puede decir, bueno, cuando estos proyectos ya no tengan viabilidad técnica o económica, se va a suspender el apoyo, ¿sí? Y de ahí que todos estos programas de apoyo que hay en el CONACYT y otras instituciones se administran por etapas, en la cual al final de cada etapa se evalúa que se han cumplido con los objetivos científicos, tecnológicos y económicos del proyecto, ¿sí? Que sigue teniendo esa viabilidad técnica económica para poder pasar a la siguiente etapa del proyecto. Y aquí es donde viene, en el artículo 40 bis de esa ley, la aparición formal de las unidades de vinculación y transferencia del conocimiento. Y se habla de que las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento. Lo único que se buscaba aquí podrían ser asociaciones público-privadas, pero que no fueran entidades mayoritariamente del Estado, ¿no? Se habla de la contratación del personal, etcétera, ¿no? Creo que la parte ya importante ya la abrimos, pero lo fundamental aquí es entender que se habla de vinculación, que estas unidades deben de funcionar para vincularse con los sectores productivos y de servicios para poder generar esos resultados que se buscan. Entonces, en el caso de México, fíjense que en algunas otras instituciones, oficinas de transferencia de tecnología a nivel internacional, está muy acotado el tema de lo que pueden hacer. Nos tocó, cuando echamos a andar el programa de las oficinas de transferencia de tecnología, estudiar casos de varios lugares del mundo, del Instituto YEDA en Israel, del Colegio Imperial en Londres, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Stanford, y en algunos lugares, a ver, yo no vendo proyectos, yo únicamente me dedico a buscar cómo comercializar la tecnología del conocimiento que está generando en la universidad. Sin embargo, aquí en México, para arrancar, se le dio un contexto un poco más amplio a las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, que en adelante me referiré para términos prácticos como oficinas de transferencia de tecnología, y tenían como finalidad facilitar y promover la vinculación, fortalecer proyectos potenciales intensivos en demanda y uso de conocimiento, no redundar en esfuerzo y optimizar el uso de recursos, conectar la oferta de conocimiento y capital intelectual con la demanda empresarial y sincronizar intereses y retos de los sectores estratégicos con los creadores de conocimiento. Se trata todo esto de facilitar una interacción entre la oferta y la demanda de conocimiento, ¿sí? Por un lado, la oferta, que habla de difundir ese acervo científico y tecnológico. Si vamos a hablar de qué hay en las universidades, si vamos a hacer una revisión de qué patentes hay, qué investigaciones están y buscar cómo eso lo podemos llevar a resolver algún problema. Entonces, la demanda, trasladar esas necesidades empresariales a los agentes del ámbito de la oferta, es decir, las universidades, para identificar socios, colaboradores técnicos y posibles proveedores. Y actividades muy puntuales, hablaríamos de que las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento pueden hacer consultoría e investigación y desarrollo bajo contrato, ¿sí? Pero nuevamente, consultoría de valor agregado, no armar planes de negocios y cosas así que cualquier otra podría hacer, ¿no? Licenciamiento, que es digamos, la función básica cuando nosotros hablamos de transferir una tecnología. Esta se hace a través de un licenciamiento de la tecnología que nos va a estar generando regalías. Spin-offs, que es la creación de compañías a partir de los resultados de una investigación. Es decir, yo como universidad no me voy a dedicar a tener empresas y operar empresas, pero sí puedo yo hacer un spin-off, es decir, crear una empresa
que me vaya a hacer un negocio, que no la voy a operar yo a partir de los resultados que hayan dado en una investigación. La búsqueda de financiamiento, cuando ayudamos a los investigadores a obtener fondos públicos y privados, la orientación a la comunidad académica, el diagnóstico del potencial de ideas innovadoras y las patentes y propiedad industrial. Entonces, estas son las actividades que por ley pueden hacer las unidades de vinculación y transferencias de conocimiento o oficinas de transferencia de tecnología, como actualmente se les conoce. Entonces, el CONACYT lo que hizo fue generar varias fases en el programa de las OTTs. El primero fue hacer un diagnóstico institucional de cuáles serían los cambios jurídicos que se requerirían para poder instalar una oficina de transferencia de tecnología. Segundo, certificar las oficinas de transferencia de tecnología. Y tercero, ya empezar a financiarle proyectos concretos a esas oficinas ya certificadas, ¿no? Esos son los 3 pasos que se siguieron para poder echar a andar estas cosas. Ahora bien, también es mi obligación mencionar que hay cosas que no se han estado haciendo conforme se dictó los resultados de todos estos estudios, porque se han estado autorizando la creación de oficinas de transferencia de tecnología sin ton ni son, cuando realmente se requiere de una masa crítica de proyectos, que son los que se van a poder transferir. Entonces, se han estado creando muchas gentes, consultores, que mandan su proyecto de crear un OTT y se las dan, ¿no? Cuando no tienen ninguna capacidad de poder generar esas investigaciones y esos resultados que se vuelvan después un negocio exitoso, ¿no? A nivel de universidades, tienen todo, y más cuando estamos hablando de universidades de este tamaño, con tantos investigadores en el SNI y que tienen posibilidad de sí estar generando. Entonces sí hay masa crítica suficiente como para una oficina de transferencia de tecnología, y en su momento se verá el tema de la organización aquí interna. Sé que tienen un proyecto andando de oficina de transferencia de tecnología, y bueno, tendrán que hacer una evaluación institucional respecto a la conveniencia de tener una o varias de acuerdo a los distintos centros y a las distintas orientaciones científico-académicas de la universidad. Pero esto es lo que básicamente va a estar haciendo una oficina de transferencia de tecnología, que cumplir esa actividad toral de llevar al mercado, ¿sí?, de llevar a solucionar un problema a la vida del ciudadano de nuestro país a través de un resultado de una investigación que se haya generado de manera interna. Entonces, en conclusión, diríamos que esa vinculación, ya a partir de todo lo que hemos hablado, voy a regresar a la conclusión con la que yo inicié esta plática. Es decir, bueno, la vinculación es necesaria porque ninguno de los actores relevantes del ecosistema tiene todas las capacidades, competencias y habilidades para poder cumplir con el ciclo de vida completo de un desarrollo, ¿sí? Lo mismo, y déjenme llevarlo a un ejemplo quizá muy burdo, ¿no?, muy vulgar, de decir, bueno, yo mismo le hablo al plomero y al electricista para que vayan a mi casa a solucionar un problema porque yo no tengo esas competencias y esas capacidades. Entonces me estoy vinculando con personal técnico para que me resuelva un problema, ¿sí? Entonces, a ese nivel tan simple podemos ver la vinculación. Más ahora como empresas, en donde no podemos generar nosotros una tecnología, no podemos resolver problemas que involucran conocimiento, y por eso tenemos que acudir a la universidad para que nos ayude con esa ciencia, con esa investigación a resolverlos. Y por otro lado, ustedes como universidad, oye, ya tengo esto, que creo que es algo, pero sin embargo no tengo la menor idea de cómo producirlo o de cómo comercializarlo, de cómo llevarlo al mercado, de cómo ponerle un precio, y por eso es necesario que se haga a través de esa oficina de vinculación para llevarlo al mercado, a la industria. Ahora hablemos de algunos esfuerzos que se han hecho en nuestro país para poder generar y promover esa vinculación. En el pasado, más o menos por ahí del 2006, 2007, se creó un programa adentro del CONACYT que se llamaba AERIS. Las AERIS eran Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la Competitividad, que básicamente lo que buscaban era resolver ese tema. Ya dijimos que había un diagnóstico previo, y ese diagnóstico era que era un sistema pequeño y poco articulado. Entonces empezaron a generar instrumentos de política
que nos llevaban a resolver ese problema. Entonces se crearon las AERIS como un modo de fomentar la incorporación de redes y alianzas que contribuyeran a elevar la competitividad de sectores productivos y para resolver problemas, ya sea regionales o sectoriales, a través de una red, ¿sí? Construir capacidades sostenibles, formar recursos humanos alineados a esa demanda del sector productivo, vincular directamente a empresas con sector científico académico y desarrollar y fortalecer líneas tecnológicas para la innovación. Cuando se lanzó el programa, se dijo, bueno, tenemos participantes por el lado de las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación, que como ustedes saben, el CONACYT tiene un sistema de centros públicos de investigación que son 27 en varias áreas, las áreas de ciencias sociales, de ciencias básicas, de desarrollo tecnológico. Y si lo juntamos con la UNAM, con el Politécnico y con otras universidades, estamos hablando de más de 80 centros públicos de investigación. Hay otros centros de investigación, fíjense la diferencia, hay centros de investigación del sector público y centros públicos de investigación. Los centros públicos de investigación es un reconocimiento que se da a ciertas instituciones que cumplen con un convenio de desempeño que se firma con el CONACYT como evaluador, y es así que llevan la categoría de un centro público de investigación. Pero también hay otros centros de investigación del sector público, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas, o el Instituto de Mecanotecnología del Agua, o el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que no caen en esa categoría. Pero entre todos estamos hablando que hay más de 100 centros de mucha importancia en el sector público, centros de investigación. Entonces aquí lo que se buscaba era como mínimo 2 empresas con 2 instituciones de educación superior o centros de investigación empezaban a generar cosas juntos, ¿sí? ¿Quiénes eran los que lideraban este esfuerzo? Las empresas. Esa era una de las características que deberían de tener, que una empresa era la que convocaba a todos los participantes y juntos deberían empezar a hacer un plan de desarrollo, ¿sí? El primer financiamiento que el CONACYT daba para este instrumento de vinculación era, señores, tienen que tener un convenio de colaboración en el que dejen muy claro cómo se va a manejar todo el tema de la colaboración y sobre todo la propiedad intelectual, y en segundo lugar, un programa de desarrollo de la red, el Consorcio Mecánico de Microsistemas, varias universidades, FUMEC como articulador de la red, la ERI de sistemas microelectromecánicos, donde también vemos ahí varias instituciones, la red del sector aeronáutico de Querétaro, que era un poco más complejo el funcionamiento, la Alianza Estratégica para el Desarrollo de Software Embebido, que coordinaba Continental, ahí en Guadalajara, y de estas hubo muchísimas. Había una muy importante, fíjense, que estaba coordinando MAVE en una red para el tema de electrodomésticos, y donde había más de 20 participantes entre empresas de desarrollo, en instituciones científico-académicas y la parte empresarial. Entonces, cuando sale este programa, entonces se dijo, la primera fase es que me digas qué vas a hacer como red y tengas un convenio listo, y la segunda fase era ya empezar a financiar proyectos hechos a través de esa red. Ahora, había problemática que también vivimos en el desarrollo de esas vinculaciones, y era que muchas veces, como estaba coordinado por la empresa, ahí el que recibía el dinero era el coordinador de la red, y era el que se encargaba de distribuirlo a los demás. Entonces muchas veces pues, no nos gusta no ser los que reciben el dinero y tener que recibir una participa nada más. Entonces muchas veces pues nada más recibía el dinero el que coordinaba la red, y los demás ya no querían participar en el proyecto porque no recibían lo que ellos querían. Entonces de ahí se empezaron a generar muchos problemas. Eso en particular, uno de los ejemplos que les voy a presentar, se dio también como parte de nuestra operación. Pero bueno, esos son temas que se tienen que ir resolviendo precisamente al buscar como empresa que le demos el rol adecuado a las instituciones en cuanto a lo que estamos queriendo resolver, y que quede muy claro que en cada proyecto sí puede haber condiciones distintas en cuanto a participación de la propiedad intelectual, en cuanto a participación de los montos, etcétera. Entonces son temas que la propia evolución de los programas nos va dando. Ahora bien, en el 2009 se genera el programa Estímulos a la Innovación,
que aquí un breviario cultural, es interesante ver cómo se da este programa. Anteriormente, no sé si ustedes oyeron mencionar el programa Estímulos Fiscales. El programa Estímulos Fiscales del CONACYT era aquel que las empresas decían lo que habían hecho de investigación y se les daba un crédito fiscal en base a lo que habían gastado. Entonces ese programa creció desde arrancar con 450 millones de pesos hasta terminar con 5.500 millones. En ese momento hicimos una evaluación a las políticas de innovación por parte de la OSD y como resultado de eso se dijo, oye, México es el único país donde ocurre eso. Necesitamos buscar un balance entre los recursos directos, ¿sí?, el apoyo en flujo efectivo, y los recursos indirectos, que eran los estímulos fiscales. ¿Por qué? Porque cada uno cumple con condiciones muy distintas y su naturaleza es muy distinta. Cuando yo recibo un apoyo en efectivo, es porque yo voy a invertir más, voy a invertir una contraparte y va a ser para apoyar proyectos de crecimiento y que son proyectos de más largo plazo. Cuando yo recibo un estímulo fiscal, es porque ya es un proyecto avanzado que muy pronto puede llegar al mercado y generar una utilidad, que esa utilidad es la que nos vamos a llevar con el crédito fiscal. Sin embargo, costó un poquito de trabajo a nuestro Congreso entender eso, o quizás sí lo entendieron, pero se hicieron patos. Entonces nos dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a aprovechar, como el estímulo fiscal de 5.500 millones de pesos, históricamente se ha utilizado solo la mitad, es decir, 2.750, pues mejor desaparecemos el estímulo fiscal y solo les damos 2.750 millones de pesos para estímulos directos. Entonces, bueno, por un lado desaparece un instrumento interesante que era el del estímulo fiscal, pero por otro lado, por primera vez en la vida nos dan recursos de esa magnitud, porque anteriormente de recursos directos solo eran 500 millones de pesos y de ahí crecen a 2.750. Entonces ahí empezó a darse realmente el boom del tema de los apoyos para innovación, pero sí con el costo de quitar un estímulo fiscal que, como les digo, es importante y cumple con otro cometido distinto. Entonces a partir de ahí se desarrollan estos programas, y estos programas que fue el programa Estímulo a la Innovación con 3 modalidades, Innovapyme, Proinnova e Innovatec. A partir de aquí es cuando se empieza a forzar ya el tema de la vinculación, ¿sí? Cuando hablamos de Innovapyme, hablamos de proyectos, de un programa dirigido a micro, pequeña y mediana empresa, en el que si vienes solo, te doy 30% de tu gasto como empresa, si vienes acompañado, te doy el 35% del gasto de la empresa, pero aparte el 75% del gasto de la vinculación. Abajo, Innovatec, dirigido a empresas grandes. Empresa grande, si vienes sola, te doy el 25% del proyecto, pero si vienes acompañada, te voy a dar el 30% de tu gasto como empresa, más el 70% del gasto de vinculación. Y Proinnova, que estaba dirigido a cualquier tamaño de empresa, fuera chica, mediana, grande, etcétera, y aquí no había proyectos individuales, todos eran proyectos vinculados y se le apoyaba, en caso de pymes, el 55% del gasto de la empresa con el 75% del gasto de la vinculación, y para las empresas grandes el 35% de su gasto más el 75% del gasto de la vinculación. ¿Cuáles fueron los errores que de nacimiento tuvo este programa? Primero, que no le pusimos un número a la vinculación, simplemente dijimos que vengan mínimo 2 instituciones vinculadas. Entonces nos encontramos proyectos que de 1 millón de pesos traían 10 pesos de vinculación, pero ya era vinculación, entonces teníamos que darle más dinero. Entonces nunca se pensó en eso cuando se diseñó. Entonces al siguiente año, y además de, como les dijimos, 2 vinculaciones, pues acababa siendo que me bajo allá a la banqueta, y oye, a ver, cualquiera que pasaba, oye, bien, te invito, vamos a hacer un proyecto vinculado y órale, vente, ¿no? Entonces era cualquier actividad, ¿sí?, con tal de tener a 2 instituciones vinculadas para recibir más. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos al año siguiente? Le ajustamos un poquito las tuercas ahí para decir, ¿sabes qué? No son 2 instituciones, es solo una institución, nada más que para que se considere un proyecto vinculado, en el caso de Innovapyme e Innovatec, por lo menos el 10% del valor del proyecto debe ser la vinculación, y en el caso de Proinnova,
por lo menos el 25% del valor total del proyecto debe ser vinculación. Ajá. Y dijimos, ya no necesitamos que sean 2 instituciones, nada más una. Entonces, con eso logramos empezar a ajustar un poquito las tuercas de los programas para que empezaran a tener mayor resultado. Ya luego le dijimos, y esa vinculación no puede ser un servicio de bajo valor, tiene que ser una contribución científica, tecnológica, académica al proyecto para que realmente tenga el impacto de lo que se está buscando. Al día de hoy, en el programa Estímulos a la Innovación 2014, nuevamente se incluyen ya 2 instituciones como mínimo, pero con esas mismas reglas, de que sea el 25% del proyecto y que además sea una vinculación de alto valor agregado. Bueno, ahora a partir de estos esfuerzos, pues es como se han operado los distintos ejemplos de vinculación en el sector empresarial en nuestro país. Y aquí tenemos 2 casos de éxito que quiero presentar en los cuales he estado involucrado directamente. Uno de ellos, en la empresa que mencionaron que estaba yo como director de innovación, en donde Health Digital Systems se dedica a tecnologías de información para el sector salud, ¿sí? Temas de expediente clínico electrónico, temas de interoperabilidad, switches para aseguradoras, etcétera. Y siempre dentro de su DNA ha estado buscando cómo resolver esa problemática de una desarticulación entre los miembros del ecosistema de salud. Entonces esto se decide hacer a través de tecnologías de información, pero con ese DNA de innovar, de cómo se incluye a la academia y a las instituciones de educación superior y centros de investigación dentro de los desarrollos. Entonces se crea un tema de una AERI, del programa que yo les hablé, en donde HDS coordina la AERI en investigación y desarrollo tecnológico en sistemas de salud. En donde la visión que se tiene en cuanto a las fuerzas que motivan que haya esa vinculación con la industria son, por un lado, lo que se busca con la interacción o con la vinculación de los 2 sectores es generar soluciones tecnológicas para el sector salud. La universidad o el centro de investigación, ¿qué es lo que contribuye? Bueno, por un lado, con la formación académica, ¿sí? Con recursos frescos que también puede poner la institución como parte de sus programas de investigación. Y además una parte importante, como dijimos, una ERI quiere generar recursos humanos, entonces la propia universidad nos puede ayudar a colocar esos recursos humanos a través de sus bolsas de trabajo. Y por el lado de la empresa, lo que se busca es utilizar sus recursos de inversión para poder financiar los proyectos de desarrollo, ¿sí? Generar productos complementarios a los de la empresa a través de la vinculación de la tecnología con el centro de investigación o con las universidades y, por supuesto, generar innovación, es decir, cómo creamos valor para el mercado objetivo. Y en nuestra ERI, en investigación y desarrollo en tecnologías de salud, ¿sí? Se incluían varias empresas y varias universidades, algunas empresas especializadas en consultoría, algunas empresas especializadas en desarrollo de tecnologías y sobre todo esas instituciones de educación superior nuevamente que nosotros buscamos para que aportaran sus resultados de la investigación, sus conocimientos metodológicos y su recurso humano para poder generar valor y resultados hacia el sector salud, ¿sí? Entonces, a partir de esta instalación o de esta creación de la red, se ha vuelto la empresa un referente en clase mundial en modelos de gestión de salud. Y a final de cuentas ahí es donde la universidad tiene un impacto más fuerte, porque el tema de tecnologías de información pasa a un segundo nivel. Lo que importa es cómo generar un modelo de gestión de salud con las instituciones de educación superior que después debe ser traducida a tecnologías de información. Pero ya esa traducción a tecnologías de información la puede hacer cualquier empresa que se dedique a desarrollo de software. Es más, ya ni siquiera necesitaríamos nosotros estar desarrollando el software, porque el valor agregado se da en base a la creación del modelo de gestión para el sector salud que se hizo por la vinculación, por la interacción y la articulación con las instituciones de educación superior. Y obviamente funcionar como un grupo interdisciplinario que genera y transfiere conocimiento para poder resolver problemas de tecnologías de salud.
aquí, en cuanto a los temas de innovación que se generan a partir de la vinculación, pues está la mejora de productos, nuevos productos, procesos, insumos, aplicaciones, etcétera. Y me iría aquí a esta lámina en donde podemos ver resultados, ¿sí? Estamos hablando que la empresa de 20 proyectos que en los últimos 5 años ha tenido aprobados por el CONACYT, de 20 proyectos, 16 de ellos han sido vinculados con instituciones de educación superior, tanto del sector público como del sector privado, y a partir de la red que nosotros creamos. Y obviamente todos estos proyectos alineados a la plataforma de productos que busca la empresa. Ahí está el tema de empresarial, cómo me alineo estratégicamente a los objetivos que yo como empresa tengo, pero cómo lo hago involucrando al sector científico académico en la generación de conocimiento y valor para que yo pueda llevar esa innovación al mercado, ¿no? Entonces estamos hablando de vinculación con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Politécnica de Chiapas, con la Veracruzana, con la Politécnica de la zona, no, la Politécnica Zacatecas, perdón, nuevamente proyectos con la UAM, con la UNAM, etcétera. Entonces tenemos vinculación con muchas universidades, tanto del sector público como del sector privado. Al día de hoy hay empresas del sector, universidades del sector privado como el ITAM, por ejemplo, que tiene su programa de investigación en cómputo, que está muy interesado en vincularse, en hacer proyectos conjuntos, en mandar parte de sus participantes en los programas doctorales y demás a la industria para que ayuden a resolver problemas directamente, etcétera, ¿sí? Como conclusiones aquí de lo que la ERI ha sido para la empresa, bueno, la innovación, transferencia de tecnología, actividades de comercialización, lo que buscamos es que impacten directamente el desarrollo social, local, regional y nacionalmente. Estamos hablando de que como institución estamos, la empresa está ya en varios países de Sudamérica, está en Colombia, está en Ecuador, está en Perú, está en Venezuela, está en Bolivia, está en Chile, que son países latinoamericanos que tienen el mismo problema de desarticulación o de alta fragmentación en sus actores del sistema de salud, y con estas soluciones de modelos de gestión en salud ha logrado empezar a llegar a cada uno de los sistemas locales, a generar esa vinculación con las instituciones locales para poder crear ecosistemas en cada uno de los países a los que va. Obviamente la investigación de calidad que se genera en las instituciones educativas, pues lo que nos ayuda es a aumentar las posibilidades de generar productos y proyectos altamente innovadores y que después podamos tener un resultado para transferir a través de la tecnología. También ha cambiado un poquito el tema de la cultura emprendedora en las universidades. Ahora vemos que casi la mayoría de las universidades tienen a su incubadora de negocios tecnológicos también, incubadoras básicas, etcétera, pero ya también están muy metidas en este tema de cómo generamos emprendimiento en base a lo que están haciendo los alumnos en la universidad. Obviamente ahí vienen otras críticas también, a las que nos podíamos echar otras 2 horas de plática respecto al concepto, ¿no? Cuando sientas al alumno de 12 a 18 meses a hacer un plan de negocios que está basado en puras cosas de incertidumbre, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Nuevamente tenemos que entrar a nuevas maneras de hacer el emprendimiento y de arrancar los negocios para que tengan otro impacto, ¿no? Y a final de cuentas, universidades, centros de investigación, incubadoras, son el centro en donde están los modelos de transferencia para poder nosotros generar esas patentes y esos nuevos negocios. Entonces este es uno de los casos en donde nos ha llevado a tener 20 proyectos, de los cuales 16 son vinculados, y a estar ya metiendo nuestros productos en 6 países distintos de Latinoamérica. Ahora, otro caso que también es muy interesante, en el cual estamos involucrados directamente, es el de una empresa acuacultura que ha generado un desarrollo de cocultivo entre algas y camarones. El alga es la misma, gracias. Ok, me voy a ir rápido con este caso para que podamos empezar a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, aquí las algas es la misma variedad que se utiliza en Japón para la envoltura del sushi, y el camarón vive adentro y se alimenta del alga. Y en resumen, el camarón de granja normal que come sus croquetitas que traen pescado, harina de pescado, aceite de pescado, que no es un alimento natural para el camarón, lo sustituye comiendo alga, y con eso el camarón crece 60% más rápido, 60% más grande, y además con color, textura y sabor muy semejante a lo que sería un camarón capturado de manera silvestre.
Y aquí, para no hacerles el cuento muy largo, y en base al tiempo que nos ganó ya, me voy a ir a esta última lámina, en donde este proyecto se ha generado fundamentalmente por la investigación. ¿Sí? La empresa se creó por la investigación. Un doctor en fisiología de plantas de la Universidad de Penn State que logra domesticar esta especie de alga y que decimos, bueno, ahora ¿para qué la utilizamos? Inicialmente habíamos pensado en harina de alga, ¿sí? Utilizar el alga como organoléptico, como sustituto de sal, etcétera, cuando de pronto se ocurre esta idea de cómo innovar en el cocultivo de especies marinas en base a este alimento. Se incluye a la Universidad Autónoma de Nuevo León en su programa de maricultura, donde lo que se ha definido es las propiedades del alga como alimentación para las especies marinas, en particular para el camarón. Segundo, el CIBNOR, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que es parte del sistema de CONACYT y que nos transfirió la tecnología del camarón café, como les comentaba al inicio de la plática, para poder hacerlo en un ambiente controlado cocultivo en el Pacífico. Otra vinculación con una universidad internacional que es el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, y al día de hoy nos estamos vinculando con el CEPROVI del Politécnico Nacional para estudiar los usos y efectos de la alimentación, en la alimentación del ser humano del alga. Entonces estamos hablando que en esta empresa que surgió a partir de conocimiento netamente, ¿sí? En la cual hemos levantado alrededor de $5 millones, en el cual tenemos ya una carta de intención para que los 4 primeros años de producción de camarón los adquiera una cadena de supermercados en Estados Unidos, y lo más importante, que vamos a ser el único camarón en todo Estados Unidos que tiene etiqueta verde por su sustentabilidad en la producción. Entonces es un ejemplo muy claro de que la vinculación funciona y funciona bien cuando la logramos hacer en el sentido que lo hemos venido platicando. Entonces ya nada más haría yo una reflexión final aquí, que sería que esas definiciones y acciones que la Universidad de Guadalajara acuerde, lo que deberán fomentar es que la vinculación entre todos los distintos actores nos lleve a un reflejo en el fortalecimiento nuevamente de la cadena educación, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, que a final de cuentas lo que hemos venido mencionando durante toda la charla, que lo que busca es que haya un mayor crecimiento económico y que se mejore el nivel de vida para toda la población. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Víctor. No sé si tenemos unos minutitos para tener algún tipo de interacción con el público. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí. Mi nombre es Sandra Rosas, yo vengo de CUSEA y yo tengo una pregunta. Ahorita estábamos comentando acerca de la empresa de acuacultura en cuanto a la riqueza que ha generado gracias a esta vinculación fabulosa y esta innovación que ha realizado tanto los centros de investigación como las universidades. Ahora mi pregunta sería, ¿esta empresa ha pensado en retornar ese grado de desarrollo que le permitió las universidades, como en universidades de Estados Unidos, las cuales aportan, por ejemplo, a las universidades o las escuelas de negocios tal cantidad de dinero para que se siga desarrollando esa universidad, etcétera? ¿Ha habido retorno por parte de esta empresa hacia la universidad por el conocimiento e innovación generado o aportado? Bueno, sí, claro, es parte de la visión que tiene la empresa. De hecho, seguimos teniendo muchas actividades de investigación y desarrollo en donde estamos fondeando programas, por ejemplo, para el programa de maricultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde ellos quieren seguir haciendo investigación respecto a otros usos de alga con otras especies, como podría ser la almeja o la tilapia, etcétera. Entonces estamos nosotros fondeándole
parte de los recursos que requiere para esa investigación e inclusive nosotros solicitando los recursos como empresa al CONACYT para poder fondearles esas actividades, ¿no? Además de que estamos formando nosotros a varios doctores que están haciendo sus tesis doctorales dentro de la granja, en donde les estamos pagando para hacer su investigación y que puedan generar esas tesis doctorales para que se siga generando conocimiento alrededor de, ¿no? Entonces reconocemos que si bien los inversionistas nos exigen un retorno sobre la inversión que estamos levantando con ellos, pero en reconocimiento a ese grado tan alto de valor agregado que nos ha dado la investigación, necesitamos seguir haciendo investigación. Y eso lo hemos dejado muy claro para los inversionistas, porque hay muchas veces que ellos dicen, oye, ya párale, ¿no? Porque pues ya le invertimos bastante en este tema y ahora hay que empezar a recuperar el dinero. Pero por otro lado, ahí hay una explicación muy clara y es, a ver, este tema de innovación es algo dinámico, ¿sí? No es de que ya generamos esto y esto nos va a dar para vivir toda la vida, sino que hay que seguir generando nuevas innovaciones para que se pueda seguir manteniendo la ventaja competitiva de la empresa y eso lo hacemos a través de seguir apoyando esos programas y esa formación de recursos humanos, ¿no? Sí, efectivamente, porque la parte que nosotros como empresa recibimos es para que la universidad pueda hacer sus actividades de investigación y para pagarle a sus investigadores que están con nosotros haciendo sus tesis doctorales para formar ese recurso humano especializado, ¿no? Hay 3 intervenciones. Bueno, primero el doctor Federico, el doctor pediatra, la maestra, acá el estudiante, si les parece, en ese orden, y acá el compañero. Bueno, son 5 ya. Gracias. Sí. Doctor Víctor, en ese esquema de la triple hélice, la investigación que se genera a partir de las universidades, la patente a quién corresponde, cómo está el estatus a nivel mundial y cuál es la propuesta que debería de existir en México. ¿Es para la universidad o es para la empresa que financió la investigación o parte de la investigación? Y en todo caso, ¿cuál sería el mayor beneficio o qué beneficio en caso de que no sea así, de que la patente pertenezca a la empresa, qué beneficio debería de tener en este caso la universidad? Y en el caso de éxito que presentó de salud, por ejemplo, el expediente clínico electrónico, ¿dónde lo tienen? ¿En qué instituciones en dónde lo pudieron colocar? ¿Fue en instituciones del sector público o solamente en algunas instituciones del sector privado, hospitales privados? Si le parece, tomamos las 3 primeras para que hubiera tiempo. Gracias. Soy maestra Adriana Cuellar, de Ciencias de la Salud. Y quiero preguntarle con relación, pues felicitarlo al maestro Reyes Peniche por su compartir sus experiencias, pero quiero mencionarle con relación a las empresas que han trabajado los investigadores mexicanos en dichas empresas. Las empresas, no existe el riesgo de que los jalen a trabajar con las empresas y se apropien de nuestros talentos universitarios o nuestra fuga de cerebros. Gracias. Sí. Muy buenos días. Víctor Lara, de Ciencias de la Salud. Me parece muy interesante el planteamiento del fondo en cuando hablamos de vinculación. Lo que me preocupa es los pobres o los pocos resultados que de una u otra manera concluyen en un beneficio directamente social. De ahí va la pregunta. El del camarón es una extraordinaria empresa y que va obviamente a alimentar a los norteamericanos, porque los vamos a vender para allá. Me parece que debe existir en el país y sobre todo por la empresa, por las empresas, muchas tendencias que en un momento dado podrían tener un juicio de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque, pues bueno, qué padre es que yo pueda plantear un problema como empresa
y yo resuelva mi problema con un cierto grado de aportación sin beneficio directo hacia la comunidad en la cual se lleva a cabo el proceso. La pregunta entonces es, ¿cómo maneja el CONACYT la selección para evitar el conflicto de intereses que involucra no solo la fuga de cerebros, sino también el del recurso que al final sea beneficio para la propia comunidad nacional, dado que es dinero nacional? Le digo porque hay ejemplos muchos en algunas de las áreas, por ejemplo en Michoacán, para la producción de una gran cantidad de alimentos, que los alimentos en ese sentido son para exportación, inclusive teniendo el riesgo del desgaste del suelo, porque la empresa obviamente lo que le produce o lo que le interesa es producir. Entonces, ¿cómo vinculamos las universidades públicas como prioridad a un dinero que es del país y que efectivamente lleve a un resultado de beneficio directo a la comunidad nacional, sin dejar de ser visto como un proceso de negocio? Me queda claro que primero mi casa y luego lo demás, que ese sería un principio para las universidades públicas. Y obviamente un principio del desarrollo de ello, porque yo escuché una buena cantidad de dinero y sí me gustaría que, así como menciona el doctor, ¿cuáles son las empresas de éxito, cuáles son los resultados de éxito y el impacto para el país? Creo que el expediente pues debe haberse quedado aquí. El camarón pues se va para allá. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hemos hecho con ese dinero y que beneficien directamente a la comunidad mexicana? Bueno, ¿faltaba una o dos más? ¿Nada más una? ¿Siguen a dos? Ok, bueno, entonces déjenme atender estos temas y ahorita lo seguimos por aquí. Bueno, en cuanto al tema de las patentes de las que nos preguntaban y cuál es el beneficio ahí de las empresas, en este caso, las patentes, y le voy a platicar exclusivamente el caso de la empresa de los camarones, ¿no? Por ejemplo, que es la que tiene un conocimiento atrás. En el caso del software, como no hay patentes, entonces realmente lo que se ha generado como propiedad intelectual está más hacia el lado de registro de marcas, ¿sí? Y registros de derechos de autor sobre el software, ¿no? Pero en el caso de las patentes, aquí son propiedad del investigador de la universidad, que a final de cuentas se le invitó como socio de la empresa. Él es uno de los fundadores de la empresa y él cedió los derechos de las patentes a la empresa, ¿sí? Obviamente pues él tiene una participación importante en la compañía y por ello es que decidió ceder los derechos para la empresa. Cada una de las investigaciones o de los proyectos que se hace tiene esas modalidades distintas. Lo importante creo que hay que reconocer es que en base también a la modificación que hubo a la Ley de Ciencia y Tecnología, ya queda más claro que el investigador puede recibir los resultados de esa investigación. Anteriormente, y creo que era un tema también tabú, ¿no? Cómo un investigador que está haciendo cosas con dinero público va a recibir una regalía aparte, ¿no? Pero creo que ese tema ya está más que superado, porque su aporte en capital intelectual y en conocimiento es alto y también merece tener una parte del resultado con él. Entonces ya la propia Ley de Ciencia y Tecnología marca un esquema que obviamente debe ser regulado por institución ya a nivel reglamento, pero ya le dice que una parte debe ser para la institución, ¿sí? Que puso el dinero para que regrese a la investigación, y también puede el investigador recibir parte de esas regalías, ¿no? En donde se reconozca su trabajo y además de lo que hablábamos, cómo le vamos dando ese giro para generar habilitadores o motivadores que hagan que los investigadores quieran empezar a generar tecnología, quieran empezar a desarrollar innovación, ¿sí? Y no estén atorados únicamente en la parte de ciencia básica, porque es el lado que ahorita les da resultados en cuanto a incentivos para hacerla, ¿no? Pero en particular, las patentes, ahorita como no hay una figura muy formada todavía ya de operación, de evolución o de madurez dentro de las oficinas de transferencia de tecnología, que son las que en un momento dado estarían regulando esa administración de las regalías, aquí es que la empresa se decidió que la tuviera y que se donara o que se cedieran los derechos de la patente a la empresa. Pero bueno, el beneficio de que la empresa tenga esto es que ahorita es quien cuenta con las capacidades de comercializarla, que una institución como el CIBNOR o como la Universidad Autónoma de Nuevo León
no tendría, ¿no? En el caso del expediente clínico electrónico que mencionábamos, que no genera una patente, sino registros de marca y derechos de autor, ese se ha instalado en varias instituciones del sector público, ¿sí? No se ha ido a la parte del sector privado, sino que se ha metido en varias secretarías de salud de los estados, ¿sí? Nada menos que el ISSSTEMED, que es el expediente clínico del ISSSTE, la empresa fue quien lo implementó, quien está haciendo las adecuaciones al sistema, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces es más un tema de cómo lo llevamos, y muchas veces lo primero que se exigió como CONACYT a esa empresa, es decir, a ver, señor, tú vas a ir y vas a ceder el uso del expediente clínico electrónico. Si después te contratan a ti para implementarlo, qué bueno, si no, ni modo. Pero como esto se generó a partir de apoyos públicos, te pedimos que por favor ofrezcas el producto para ponerlo en el sector público como parte de una retribución a lo que se hizo, y ya es tu esfuerzo por otro lado para ver si te contratan a ti para la implementación, ¿no? Y lo que se está haciendo en otros países es lo mismo, ¿no? Se está llegando a decir, bueno, te instalo, ¿sí?, esto, y vamos a hacer todo un esquema de una suite que ya no es nada más el expediente clínico electrónico, sino además, dentro de este modelo de gestión que hablamos para el sector salud, también herramientas para que tu expediente clínico electrónico te puedas hablar con la aseguradora, que es el financiador de la salud, y te puedas hablar con el regulador del mercado para que ponga sus reglas, etcétera, ¿no? Entonces es como se ha estado construyendo a partir de un modelo integral de gestión para que se puedan conectar todas estas aplicaciones y tenga ya la repercusión que se busca a nivel de todos los usuarios del sector del sistema de salud, y no dejarlo únicamente como un expediente aislado que tenga el doctor en su consultorio y que no le sirva para nada, ¿no? Sino que se pueda hablar con las aseguradoras, y esto lo que busca a final de cuentas es, al eliminar la fragmentación del ecosistema, es que haya más transparencia y eficiencia operativa, que es a veces lo que cuesta trabajo cuando hablamos de que el seguro tenga que validar lo que se gastó en la realidad, ¿no? Un sistema de información de este tipo lo que te permite son auditorías en línea para poder revisar el gasto que la aseguradora va a tener que pagar, ¿no? Ahora, por el lado del riesgo de los investigadores, hay por ahí en el programa de estímulos a la innovación inclusive un famoso anexo 6 o 7, ya ni me acuerdo el número, que es una carta compromiso de contratación de maestros y doctores, que precisamente lo que busca es que no estén vinculados a ninguna institución, ¿no? Si lo que estás es vinculado a una institución, no puede ser contratado por la empresa, sino la institución es la que recibe el dinero y la que te debe pagar a ti. Ahora, ahí nos hemos encontrado también muchos problemas de quejas que decía el investigador, oye, le pagas a mi universidad y a mí no me llega absolutamente nada nunca más que el puro trabajo para hacer, ¿no? Entonces esos son temas que internamente hay que atacar en cada institución, pero el hecho es que a quien se contrata es a la institución educativa para garantizar que los investigadores van a seguir en esa institución, y solo hay posibilidad de contratar maestros y doctores que no estén vinculados a ninguna institución del sector científico académico, ¿no? Ahora, hay casos también en que generan valor, pues, que hay que, como industria, pues muchas veces sí se llega a ofrecer, y eso es algo que pues es difícil de evitar, ¿no? Si realmente te agrega tanto valor, y puede ser una empresa, por ejemplo, el corte farmacéutico, además, que sí tienen equipos de investigación muy fuertes, pues ahí sí el riesgo de que la universidad pierda talento, pues sí es grande, ¿no? Porque definitivamente no está en condiciones de igualar lo que sería un sueldo de la industria, ¿no? Pero yo creo que hay que romper también ese paradigma y empezar en las instituciones de educación superior a formar el talento que la industria necesita para que se trabaje para ellos, ¿no? Yo muchas veces hacía la broma ahí de que, bueno, alguien que se va a estudiar su doctorado en ranas cojas de la pata derecha, pues qué padre, va a generar conocimiento en eso, pero cuando regrese a su país, pues ¿quién lo va a contratar? Nadie, ¿no? Porque absolutamente nadie tiene ese problema, pero si la industria es la que te dice, yo necesito doctores en dinámica de flujos para una empresa como
Mave o como Whirlpool, que se dedica al tema de artículos electrodomésticos, de lavado, etcétera. Bueno, pues entonces ya como industria yo estoy dirigiendo parte de la demanda de la formación de recursos humanos especializados, ¿no? Entonces es una combinación entre ambas cosas, ¿no? Pero te digo, el riesgo existe, pero yo creo que se minimiza cuando la relación o la vinculación es con la institución de educación superior, con el centro de investigación y no con el investigador directamente, ¿no? Sí, bueno, me están informando que lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo, Víctor, tu presencia, tus tan informadas y tan talentosas ideas que mucho nos nutren en este proceso que estamos llevando a cabo sobre el plan de actualización del Plan Institucional de Desarrollo y va a ser de mucha utilidad. Te vamos a entregar a nombre del rector general y a nombre de la Universidad de Guadalajara un reconocimiento por tu participación y un pequeño presente, una artesanía, Víctor. Muchas gracias. Hombre. Pues les agradecemos muchísimo a todos su presencia. Una disculpa por ya no poder tomar las otras preguntas, pero vamos a pasar ahora a las mesas que siguen. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y si quieren las personas que se quedaron con dudas, personalmente las podemos platicar. Gracias a todos. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, maestro Víctor Reyes Peniche. Y les informamos a ustedes que estarán iniciando en breve las mesas de trabajo simultáneas. Y las industrias. En la literatura especializada se reconoce que una adecuada y fructífera vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores social, gubernamental y productivo permite impulsar los procesos de innovación y de desarrollo socioeconómico en las comunidades donde esta relación se articula de manera concertada. Hoy en día la universidad que no está vinculada con su entorno es una institución que no tiene los pies en la tierra. La economía en la sociedad contemporánea se sustenta cada vez más en el binomio conocimiento-tecnología y este se relaciona con el incremento de la productividad en las sociedades que han registrado mayor dinamismo en investigación, desarrollo e innovación. En particular, la investigación básica y aplicada que realizan las instituciones de educación superior constituye un poderoso medio para aumentar la productividad, la competitividad y el crecimiento. Es por ello indispensable generar los mecanismos de colaboración para propiciar una mayor pertinencia de los resultados del trabajo científico respecto a las necesidades y demandas de los diversos sectores sociales. La relación con la industria y con el sector productivo en general nos permitiría, por ejemplo, incrementar las acciones de transferencia y el número de patentes con los consecuentes beneficios para nuestros investigadores y para la propia universidad. Ya en el foro del pasado martes nos referíamos al limitado avance que tiene la Universidad de Guadalajara en esta materia. Aquí en nuestra institución, si bien la investigación impulsó un primer ciclo de mejoras de manera significativa e importante hace 25 años, hoy en día es esencial que a estos cambios académicos logrados con la incorporación de la investigación incrementemos sustancialmente sus resultados a través justamente de la vinculación. Es la vinculación la función que tiene el potencial para ser la palanca de nuevos cambios académicos. La vinculación con la sociedad y el sector productivo es esencial para la calidad y relevancia de las instituciones de educación superior. Por eso, la universidad debe recuperar su papel y responsabilidad hacia la sociedad y fortalecer estos mecanismos de vinculación. Por eso, es importante que consideremos los siguientes elementos. Número 1, rediseñar nuestra política de vinculación revisando las acciones de consultoría, el servicio social, las prácticas profesionales, entre otros elementos para relacionarlos mejor con el entorno. Número 2, que cada programa de licenciatura, Su más reciente actividad fue como director corporativo de innovación del Health Digital Systems, empresa líder
de tecnologías de información para el sector salud en México y varios países de Sudamérica, siendo responsable de las áreas de innovación y fomento, planeación estratégica, procesos y calidad de integración corporativa. Ha sido además docente en el Sistema Tecnológico de Monterrey y en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Occidente en las asignaturas de Finanzas e Innovación en los niveles de licenciatura y maestría. Actualmente, Víctor Reyes se desempeña en la incubación y la aceleración de empresas de base tecnológica, además en una empresa de acuacultura, y realiza trabajos de consultoría en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento en Estados Unidos, México y Colombia. Pues reciba la más cordial de las bienvenidas, Víctor, y con mucho gusto vamos a escuchar su intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Héctor Raúl, muy amable. Agradezco a las autoridades que estuvieron aquí en el presidium, a las demás autoridades que están aquí presentes y a la comunidad de la Universidad de Guadalajara por esta invitación que me hacen para platicar el día de hoy de este tema, que bueno, es un tema por demás interesante al día de hoy. Creo que así como el emprendimiento, la innovación han venido a tomar un papel importante, se han vuelto hasta podríamos decir una moda en algunos momentos, el tema de la vinculación también. Y por eso hay que tratarlo con cuidado para evitar que se vuelva eso, un tema choteado, una cosa de moda y que después se olvide, ¿no? Creo que el tema de vinculación es por demás importante, ya que, como lo vamos a comentar durante esta plática, creo que no todos somos buenos para todo, ¿no? Tenemos competencias, capacidades y habilidades distintas y por lo tanto nos debemos de complementar con otros las cosas que nos hacen falta. Y es ahí el principio muy sencillo de por qué nos debemos vincular nosotros con otras organizaciones, con otras personas, con otras instituciones. El hilo conductor que voy a seguir en esta charla lo podemos ver aquí, donde quiero hacer algunas reflexiones sobre el contexto en el que se da la vinculación academia-empresa, después hablar de la vinculación academia-empresa en México, si ha estado evolucionando o se ha estancado. Siguiente, ¿qué consideraciones hace la regulación de especialidad, maestría y doctorado tengan como fundamento de su acción, junto con la currícula y en primer orden de importancia, las instituciones, acciones o sectores con los cuales estará vinculada desde un primer momento? La participación con los sectores gubernamental y productivo para determinar los principales problemas de Jalisco con el objetivo de impulsar una política regional de desarrollo social y económico. Propiciar que los centros universitarios se fortalezcan como polos de desarrollo desde sus regiones, coadyuvando a su transformación y desarrollo cultural y productivo. Por último, promoviendo una política institucional que impulse la transferencia de conocimiento para el fortalecimiento y creación de entidades productivas en Jalisco. En este sentido, es conveniente explorar los alcances, ventajas y desventajas del modelo llamado de triple hélice, que conjuga por un lado al gobierno, por otro a la empresa y por otro lado a la investigación a través de las universidades. Como sabemos, este modelo propone un esquema de vinculación entre disciplinas y conocimientos, donde las instituciones de educación superior desempeñamos un rol estratégico generando los vínculos con la industria y el gobierno. El modelo se centra, como es sabido, en el análisis de las interacciones mutuas entre universidad y entornos científicos como primer hélice, así como las empresas e industrias, el sector productivo como la segunda y las administraciones o gobiernos como tercera. Es preciso reconocer que además de estos tres núcleos es esencial la gasolina que lo movería, que es el acceso al financiamiento. Habrá que valorar si esta propuesta u otras que discutamos nos permitirían desarrollar una nueva dinámica de intercambio para la generación de productos y dinámicas pertinentes en el desarrollo en condiciones de sustentabilidad, en el concierto con los demás actores de Jalisco.
Sin más que agregar, agradezco a cada uno de ustedes su activa participación en este foro y me permito, si es posible, pedirles a todos ustedes nos pongamos de pie para la declaratoria inaugural. Siendo las 10:25, a nombre de la comunidad de nuestra Universidad de Guadalajara, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos del Foro de Vinculación en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara con visión al año 2030. De nueva cuenta, sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por su participación. Muy amables. Muchísimas gracias, señor rector. A continuación, despedimos a las autoridades que nos acompañaron en el Presidium en esta inauguración para inmediatamente iniciar con los trabajos académicos de este foro de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030. Para lo siguiente, y haciendo una semblanza de nuestro conferencista, queda en uso de la palabra el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia a este foro de vinculación ligado al proceso de actualización del Plan Institucional de Desarrollo. Pues nos da mucho gusto recibir esta mañana al maestro Víctor Reyes Peniche, quien nos impartirá nuestra conferencia inaugural esta mañana, antes de pasar a las mesas. Bueno, Víctor Reyes Peniche es maestro en Administración, con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado con mucho éxito en el ámbito financiero, económico, científico, tecnológico, empresarial y de vinculación, tanto en la iniciativa privada como en los sectores social y público. Sus proyectos, además de beneficiar a nuestro país, han trascendido fronteras. El maestro Reyes Peniche ha sido fundador, cofundador e impulsor de varias empresas innovadoras y emprendedoras de base tecnológica como México Innova, Startup Weekend, Skyrocket Tech Lab, The Founder Institute, capítulo Ciudad de México, Shout and Tweet, Startup Dojo, me estaba poniendo a prueba mi pronunciación en inglés. Además, ha sido miembro del Consejo de Administración de Honori Aqua Farms Incorporated, Jardín de Innovación y consultor para Tech BA Silicon Valley, entre otros. En el sector público, Víctor fue responsable de la planeación estratégica y tecnológica en el Instituto Mexicano del Petróleo. En el gobierno federal fue director de negocios de innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, fue representante de México en varios comités y grupos de expertos en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, tanto en la OSD en París, así como en la ONU en Ginebra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Damos la más cordial de las bienvenidas a este foro de consulta para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 en su eje vinculación, así como a la conferencia magistral Vinculación Academia-Empresa como ventaja competitiva para las universidades y las industrias que dictará el maestro Víctor Reyes Peniche. Nos acompañan presidiendo este acto el maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. El maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Casa de Estudios. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
El doctor Mario Alberto Orozco Abundis, coordinador de vinculación y servicio social. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de planeación y desarrollo institucional. Y por supuesto, nuestro conferencista magistral de esta mañana, el maestro Víctor Reyes Peniche. En primer término, escucharemos el mensaje del maestro Scott Donatiu Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimado señor vicerrector ejecutivo de la universidad, señor secretario general, señor rector de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estimado coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional, estimado coordinador de Vinculación y Servicio Social, distinguido conferencista que esta mañana nos hará el favor de dar la conferencia inaugural, estimadas y estimados rectores del Consejo de Rectores y funcionarios y directivos de la red universitaria, estudiantes y profesores de este centro universitario. Reciban una cordial bienvenida a este foro temático de consulta sobre el eje de vinculación en el marco del proceso de actualización del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Me permito reiterar nuestra bienvenida a todos ustedes y en particular al maestro Víctor Manuel Reyes Peniche, quien el día de hoy impartirá la conferencia magistral Vinculación Academia-Empresa como ventaja competitiva para las universidades